el sábado a las 7 de la mañana. El mensaje de hoy es justamente para enseñar a la iglesia algunas cosas que a lo mejor muchas veces han sido mal enseñadas o nunca fueron enseñadas en el tiempo que tú tienes de caminar con Cristo. Tal vez para muchos el primer día de la semana se piense que es algo muy religioso o que ya no tiene validez porque vivimos bajo la gracia. Hay mucha gente que ignora completamente que es un mandato vigente el día de hoy. El ser irreverente a Dios no es opcional. El ser respetuoso a Dios no es opcional. Y hay muchas formas de tú faltar el respeto a Dios. Hay muchas maneras de que tú le faltes el respeto a Dios. Tienes que entender que no es al hombre, no es tu jefe, no es tu padre, no es tu mamá, no es tu o cualquier persona. Es Dios. Y Él se merece toda la reverencia. Y justamente hoy vamos a hablar de eso. Cierra tus ojos. Padre bendito, Señor, y ponemos en tus manos mi vida. Perdóname, Señor, si he sido irreverente ante ti, si todavía hay orgullo en mi corazón y no me permite serte reverente, Señor. Yo te pido que tú sigas obrando en mi corazón, Señor. Tú conoces mi vida, tú conoces mi corazón, no te puedo engañar. Todo está desnudo ante tus ojos. Te pido que esta mañana yo sea un instrumento tuyo, Señor. Que sea tu Espíritu Santo el que hable, el que enseñe lo que deba de ser enseñado a tus ovejas. Prepara el corazón, que sea un corazón humilde, un corazón lleno de mansedumbre. Y entre todo que esté dispuesto a ser enseñado, a ser corregido o a ser confrontado. Que este corazón esté listo para poder recibir tu palabra, Señor. Esa semilla que en tu tiempo dará un gran fruto, Señor. Gracias por este tiempo, por esta mañana que me permites hoy poderte servir, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Puedes tomar asiento, por favor? El título de la predicación, si quieres anotarlo, muy importante, y mi consejo es que siempre traigas cuaderno, traigas pluma, tu Biblia, ¿no? De preferencia, pues la física, no la electrónica. Porque no sé si estás viendo tu teléfono, estás chateando, estás viendo algo de correos que se están llegando, es un distractor, no te permite estar completamente atento a lo que Dios quiere decirte esta mañana. Yo no sé cuál sea tu actitud, con qué actitud hayas venido acá. Solo te pido que tengas un tiempo suficiente para poner atención en lo que Dios tenga para tu vida. Habrá mucha gente que hoy a lo mejor no sepa, a lo mejor es su primera vez que llega a este lugar y no sepa cómo conducirse en la casa de Dios. Pero a lo mejor tú ya tienes tiempo de trabajar, tienes mucho tiempo ya caminando con el Señor y ese sería un buen testimonio que la gente que no te conoce a Dios, que a través de ti lo conozca. ¿Quién dice amén? Anota ahí, el título es Oración, Ayuno y Adoración en la vida del creyente. Oración, ayuno y adoración en la vida del creyente. Quiere decir que vamos a ver un arma, vamos a ver un recurso y vamos a ver un mandamiento. La oración, el ayuno y la adoración. El arma es un objeto o es un instrumento que sirve para atacar o sirve para defenderse. Un recurso ayuda a una persona para conseguir un fin. Y el mandamiento es una orden dada por alguien que es nuestra autoridad. Oración, ayuno y adoración. Hay una parte en los evangelios, quien lo ha leído, que dice: Jesús, aprended de mí.
¿Alguien lo ha escuchado? ¿Alguien lo ha leído? Dice, aprended de mí, dice Jesús. Y todo lo que aquí hablamos en este púlpito es una enseñanza de Cristo. Es una enseñanza de Dios. Es lo que Dios ya estableció, lo que Dios ya dijo. Decía en la semana alguien, tú no vas a conocer, ni nadie va a poder conocer la voluntad decretada de Dios porque solamente le compete a Él. Hay una voluntad absoluta de Dios y ahí nadie entra. Porque para poder entender esa voluntad decretada o absoluta tendremos que tener la mente de Dios. Y eso nunca va a pasar. Sin embargo, Dios dejó una voluntad ¿qué? Revelada. Y está aquí justamente en este libro que se llama la Biblia. Si tú quieres conocer la voluntad de Dios revelada, tendrías entonces que darte el tiempo para estudiar, leer, meditar su palabra. Y aquí dice Jesús, aprended de mí, ¿qué vamos a aprender de Él? El primer arma o el arma que vamos a ver el día de hoy. Recuerda que cuando lo dijo mi hermano, cuando estábamos sin Cristo y estábamos en esta carne, obviamente usábamos cualquier tipo de arma para defendernos. Los gritos, las malas palabras, los golpes, las mentiras, los engaños, el orgullo, la soberbia, tenías muchas armas. Pero porque vivías en la carne, porque vivías en la carne. Pero dice la palabra, la Biblia dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Cuando tú llegas a Cristo, entonces Dios te equipa con armas de Él, con armas poderosas para la destrucción de fortalezas. ¿Dónde están las fortalezas? ¿O a qué fortalezas se refiere justamente Pablo? A las mentales. Hay muchas estructuras mentales que son difíciles, bueno, ¿qué difíciles? Dije mal la palabra, son imposibles que puedan ser derribadas. Solamente a través de las armas poderosas de Dios. Y la primera arma, o el arma que vamos a ver justamente esta mañana es la oración. Es un arma, es una pieza de la armadura de Dios. Ahorita vamos a buscar el pasaje. Y hay otra parte también en la Biblia que dice, para que sigáis sus pisadas. Para que sigáis sus pisadas, ¿de quién? De Jesucristo. Tú y yo seguimos las pisadas ¿de quién? De Jesús, de Cristo. Y entonces vamos a ver que el arma, que es la oración, que es una de las piezas de la armadura de Dios, vamos a ver entonces qué nos enseña Jesús, porque Él es nuestro maestro, Él es nuestro modelo, Él es el que va delante de nosotros y nosotros le seguimos. ¿Quién dice amén? Entonces quiere decir que Jesús nos enseñó a una dependencia total y absoluta ¿de quién? De Dios, de su Padre. Un bebé, cuando nace un bebé, ¿de quién es dependiente? De sus padres. No solamente de la mamá, también de algunos papás. Porque él nació por papá y por mamá. Solamente Cristo nació por el Espíritu Santo y ocupó el vientre de María. Pero todos los que estamos aquí venimos de un papá y una mamá. Entonces, un bebé tiene una gran dependencia, efectivamente, es de la mamá. Porque quien alimenta al bebé, generalmente, no quiero decir que es una ley, que debiera, pero hay excepciones, depende de mamá. Cristo nos enseñó a depender de quién. ¿De quién? Del Padre. Si Él dependía del Padre, tú y yo, ¿de quién dependemos? Del Padre. Porque esa fue la enseñanza de Jesús. Quiero que me acompañes a Lucas capítulo 22.
Si tiene su teléfono abierto, ponle mute para que no nos distraigan, por favor. De repente llegan ahí notificaciones y dices, ¡tin, tin! ¿Me estás presumiendo tu iPhone o qué rollo? No. Ponle mute para que no me distraiga. Entonces dice aquí en Lucas capítulo 22, versículo 39. Lucas capítulo 22, versículo 39. Y saliendo se fue como solía al monte de los Olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, estamos viendo cómo es que oraba Dios. Primeramente fue acompañado. Segundo, dio una instrucción, pónganse a orar. Ponte a orar. ¿Qué diferencia hay entre orar y rezar? Lo vamos a hacer más adelante. Pero mucha gente a veces no entiende el concepto, la definición entre orar y rezar. Y son cosas completamente diferentes. Y aquí dice Jesús que nos enseña a orar y a ponerse de rodillas. Si tienes oportunidad de hacerlo, hazlo. Si vas manejando, será imposible, ¿no? Hay momentos en los cuales no puedes ponerte de rodillas. Estás a punto de entrar a una junta con tu jefe, estás a punto de tener una operación, estás a punto de dar una conferencia, estás a punto de hablar con alguien y a veces se te va a complicar ponerte de rodillas. Y puedes entonces orar, pero sí tienes que orar. Y dejar todo en las manos ¿de quién? De Dios. Y dice que se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. Versículo 42, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga a mí voluntad. Otra enseñanza. Él oraba no para hacer su voluntad, sino para hacer ¿qué? La voluntad del Padre. Y muchas veces dentro de tus oraciones pides para ti, para que se haga tu voluntad. Yo quiero esto, yo demando esto, y lo quiero de este color, y lo quiero de este tamaño, y que huela de esta manera. O sea, le pones condiciones, y pones formas, y tamaños, y alturas. A veces hay que ser específicos. Y creo que hay que ser específicos. Y muchas veces hay que ser específicos en las oraciones, pero muchas veces tienes que dejar que Dios tome la decisión. No es mi voluntad, Señor, es la tuya. Amén. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle y estando en agonía, ¿qué dice? Entonces quiere decir que también cuando tú estás en momentos difíciles, momentos de prueba, en difíciles momentos de tribulación en tu vida, estás en agonía, Jesús dice que oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Literalmente eso pasó. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos, los halló. ¿Qué dice ahí? Como tú comprenderás, a causa de la tristeza, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Que dice que la oración muchas veces te va a estorbar para toda tentación. Líbrame de toda tentación, Señor, no permitas que yo entre en ellas. Es una de las oraciones que Cristo nos enseñó. Entonces Jesús fue un hombre de oración. Aquí los fariseos, vamos a entrar un poquito en contexto, los fariseos eran hombres también de oración, de largas oraciones, ¿no? Sin embargo, ellos lo hacían para cumplir un sistema religioso, normas y leyes puestas por hombres y no puestas por Dios. Y te vamos a ver dónde justamente habla de eso, ¿no? Y basaban esas oraciones en vanas repeticiones. Quiere decir que repetían todos los días lo mismo. Casi tenían una grabada a un lado, tenían un CD, tenían un USB, lo que sea, y ellos lo ponen, play, y está lo mismo.
Y Dios lo que escucha no son las palabras, lo que escucha Dios es el corazón. ¿De qué es lo que está lleno tu corazón? Es lo que va a hablar tu boca. Juan el Bautista también enseñó a orar a sus discípulos. La oración quiere decir que es un arma muy, muy, muy poderosa. Y es más, había horarios de oración. Vamos a Hechos, capítulo 3. Aquí la pregunta que yo te haría, ¿tú tienes tiempo de oración? ¿Tú tienes tiempo de oración? ¿Debemos tener un tiempo de oración? La Biblia dice orar sin cesar, que dice que en todo momento tienes tú la oportunidad de ¿qué? De platicar con Dios, pero tienes que tener tiempos específicos para platicar con Él. Y dice aquí en Hechos capítulo 3, versículo 1, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la ¿qué? Oración. Entonces quiere decir que la hora novena, anótalo, corresponde a las 9 de la mañana. La hora novena corresponde a las 3 de la tarde, dije mal, a las 15 horas, la hora novena. La hora tercera corresponde a las 9 de la mañana y la hora sexta corresponde al mediodía, a las 12 del día. Entonces ellos tenían a las 3 de la tarde un tiempo de oración en la sinagoga, en el templo. Y vamos a ver entonces el modo de orar de Jesús, porque entonces si Él oraba de esa manera, todos nosotros nos podemos alinear a la forma que oraba Jesús. Entonces, primeramente, la oración es opcional. Tal vez no lo dije, pero lo voy a decir en este momento. Obviamente, la oración es un arma poderosa de Dios, pero solamente para aquellos corazones que han sido regenerados. Un corazón que no ha sido regenerado, alguien que no ha nacido de nuevo, no puede entender la importancia de la oración. Es justamente como la alabanza. Mucha gente no entiende por qué hay que llegar puntual a la alabanza. Porque la alabanza justamente es un mandato en el Antiguo Testamento que sigue siendo vigente el día de hoy. Porque Dios, y en el Nuevo Testamento, porque Dios debe de ser ¿qué? Alabado, honrado, glorificado. Y tú permites entonces que a través de la alabanza tu corazón esté justamente óptimo, preparado para escuchar la palabra. Por eso digo que hay muchas maneras de ser irrespetuoso a Dios. Y tal vez muchas veces no te has dado cuenta justamente de eso. Y aquí voy a poner un paréntesis. Cuando tú entras a un juicio, eres invitado o como testigo de un juicio, o eres parte de una persona que está presenciando un juicio y entra el juez a ese recinto, ¿qué dicen? Para los que son abogados, ¿qué dicen? No escucho. Están los abogados que han ido justamente a esa parte, porque están honrando la investidura de esa persona que está entrando. Si no lo haces, es una falta administrativa civil. O te corren del salón, del lugar, o te multan. Y yo pregunto, ¿dónde está Dios? ¿Con qué actitud tú llegas esta mañana para ser reverente a Dios? Y con ese mismo corazón, tú desearías que muchos honraran a Dios. Y yo estoy orando porque mis hijos hoy, porque mucha gente que tengo cercana a mí llegan a los pies de Cristo, tienen que ver un corazón de mí humillado, quebrantado, manso y humilde. Si no, no van a llegar. Y si aquí en este lugar, en este recinto, donde Dios permite que sea adorado y glorificado, no llegamos con esa actitud, la pregunta es, ¿fue de más tu orgullo? ¿Fue de más tu soberbia? Eso lo dejo justamente para que entendamos. Dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces vamos a ver qué es lo que enseñó Jesús en la forma de orar. Y vamos entonces ahora sí,
Primeramente a Marcos, capítulo 1, versículo 35. Marcos, capítulo 1, versículo 35. Dice, levantándose muy de mañana, ¿quién? Jesucristo. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Dije entonces que la palabra dice, orad sin. Puedes orar las veces que tú quieras durante todo el día, pero hay momentos especiales, hay momentos importantes donde Dios está esperando de ti que tengas una plática con Él, y seguramente no va a ser a las 12 del día, no va a ser a las 10 de la mañana, sino va a ser de muy de mañana, antes que comiencen los pájaros a cantar, antes que los perros empiecen a ladrar, antes que tu celular comience a sonar, antes que tengas que empezarte a preparar para ese nuevo día, antes que prepares el desayuno para los hijos, el lonche, el uniforme, los útiles, antes que tú tengas que revisar tus pendientes de ese día, tú tienes que tener un tiempo justamente que ya tienes preparado con Dios. Y Jesús dice que se levantaba muy temprano, buscaba un lugar desierto, un lugar a solas, y Él ahí oraba. Y vamos aquí entonces a Mateo, capítulo 6. Mateo, capítulo 6. Y vamos a ver entonces la enseñanza de Jesús. Aquí empieza la enseñanza de Jesús, cómo tenemos que orar. Ya dijimos que la oración no es opcional, es un mandamiento, es un arma. Tienes que orar, tienes que depender de Dios. Ustedes al entrar a este lugar comenzaron a ver que ya hay castillos levantados. Ya se levantaron los 3 castillos donde van a justamente a recibir la otra parte de la estructura del techo para que ya podamos cerrarnos. Y seguramente estamos muy próximos a cambiarnos para aquel lado. No importante que no haya piso todavía, pero ya hace falta que nos pasemos de aquel lado. ¿Saben cómo se llama eso? Bendición. Dios está bendiciendo este lugar, de lo cual estoy muy feliz, muy contento, muy agradecido. Y si Dios está bendiciendo este lugar, es porque algo se está haciendo diferente que antes no se estaba haciendo, o algo se dejó de hacer y por eso Dios puso pausa. Pues hay que entender muchas cosas. Cuando Dios obra en muchas cosas, Dios pone pausas y comienza a haber entonces escasez de algunas cosas en nuestra vida para enseñarnos a depender en todo momento ¿de quién? De Dios. Bueno, vamos a ver entonces capítulo 6, versículo 5. Mateo capítulo 6, versículo 5. Y dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Son aquellos que vivían una vida de piedad aparente. No toda la gente que ora es una persona piadosa. Hay mucha gente que ora aparentando una vida de piedad. Hay que tener mucho cuidado. Y en una iglesia, en el cuerpo de Cristo, en el reino de Dios, hay tanto trigo como cizaña. Hay ovejas y hay cabritos. Y se encarga Dios justamente de ir sacando poco a poco a la luz de aquellos realmente que han aprendido a adorarlo, han aprendido a amarlo, han aprendido a obedecerlo. ¿Y quiénes no? Yo no me preocupo mucho, es Dios el que hace salir a la luz todo lo que está en oscuridad. Entonces aquí dice que habría gente que vivía en apariencia solamente, ¿no? Una forma piadosa, pero en realidad no lo eran. Y usaban tiempo de oración
para demostrar lo que no son o lo que no eran, ¿no? Y más estaban más enfocados en que la gente los viera, la gente reconociera que, ay, mira, que es un hombre de oración, es una mujer de oración, mira, no falta al tiempo de oración. ¿Y Dios no puede ser qué? Dios no puede ser burlado. Ten mucho cuidado porque al final de cuentas, ores, tus oraciones se van a quedar aquí, no van a llegar a Él. Hay mucha gente que tiene tiempo orando a Dios y tiene ha tenido un gran silencio de esas oraciones y nunca han respondido a Dios porque esas oraciones nunca han llegado a Él. Porque vienen sobre un corazón completamente orgulloso, altivo, soberbio. Y Dios resiste al soberbio y da gracia a ¿quién? A los humildes. Entonces quiere decir que estas personas, los fariseos, como muchos en nuestra actualidad, están llenos de vanagloria y solamente buscan que la gente los observe, les reconozca, les dé premios por su puntualidad. Y ellos buscan la recompensa del hombre y no buscan la recompensa de Dios. Y hay mucha gente que espera justamente eso, a que venga el hermano y le dé un abrazo, a que espera que el esposo o la esposa se lo reconozcan, a que el hijo le diga, no, gracias por ser ese hombre que Dios me dio como padre. Pero si Dios ya te está reconociendo, Dios ya lo ha hecho muchas veces. Pero dice aquí que cuando tú esperas la recompensa del hombre, Dios ya dio la recompensa. Si tú quisiste que fuera el hombre en lugar de Dios, tú ya tuviste tu recompensa. Y mucha gente que ya tiene su propia recompensa, porque está buscando siempre el favor y el agrado de los hombres y no de Dios. Pues hay una gran diferencia entre rezar y orar. Hay una gran diferencia de lo que sale de aquí de la boca y de lo que sale del corazón. Son cosas completamente diferentes. Y una forma de la que nos enseñó Jesús es que Él llegó y se puso de rodillas. ¿O dice otra cosa? ¿Leímos otra cosa? ¿Él se puso de qué? De rodillas. Mi hermana en la alabanza citó un pasaje del Antiguo Testamento que fue dado hace ya hace 3 años más o menos, un poquito más. Si mi pueblo se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Si se humillare, la palabra humillar ahí es postrarse. Y sigue siendo vigente. Yo muchas veces les digo a los hermanos, les digo, ¿algún día te has postrado? ¿O qué diferencia hay entre postrarte y arrodillarte? Y mucha gente a veces me ha dicho, no sé, pastor. Bueno, el postrarte es poner tu frente en el piso. Arrodillarte es doblar tus rodillas. Hebreos habla de las rodillas paralizadas. Hay gente que no lo haces por nada del mundo que se ponga las rodillas. Hay gente que por nada del mundo tiene los brazos paralizados y no puede levantar las manos. Decirle, Señor, aquí estoy, en señal de rendirme ante ti, Señor. No pueden, porque su orgullo es mucho mayor. Hay algo que le impide justamente poder levantar manos, doblar rodillas, corazones quebrantados. El que tenga oídos para oír, que oiga. Muchas veces en las velas de oración, muchas veces en las oraciones de las 5 de la mañana, los 10 horas de oración, hay gente que me ha hablado conmigo, pastor, físicamente yo no puedo dar rodillas. Tengo un problema de hernia, tengo un problema de rodillas. Siéntate. O sea, estás justificable. Lo que tú me dices yo te lo creo. Porque si tú me mientes a mí, le mientes a Dios. De eso a que te sientes de flor de loto, que te sientes, eso es algo completamente irreverente. Miren, ¿qué ha traído Qatar, lejos de ver el mundial, de ver un juego de fútbol a nivel mundial? Qatar ha mostrado quién es Qatar en cuestiones de valores y principios. Pero yo tengo entendido que sí, efectivamente, se profesa una fe completamente diferente al cristianismo, aunque ellos se sienten cristianos. Ellos son musulmanes, pero no quiero entrar en esta parte porque no es el tema, simplemente quiero tomar esto importante. Ellos pusieron su postura. No alcohol, no cigarro, mujeres tienen que estar bien vividas
bien vestidas, o sea, bien tapadas, ¿no? Y si hay una persona que tiene por una orientación sexual diferente, lo tiene que hacer completamente en su casa, prohibidísimo que lo haga en la calle, porque eso es cárcel. Lo triste es que aquí entra mucho la iniquidad, cómo está el corazón del hombre. Fue el reto de cómo burlar a las autoridades. Y México no fue la excepción. Fue el primero en subir videos de cómo se puede llevar una botella sin que se dé cuenta de la autoridad. Ese fue el reto. Y lo subieron. Pues yo la pregunta es así? Pero lo que me sorprende es que la fe de esas personas es alcohol no. Y efectivamente alcohol no. Había ciertos lugares donde el sueldo, tengo entendido que era, si tú ganas 100 pesos, 10 pesos está, o 5 pesos está específicamente designado a tomarte una cerveza, un alcohol, una copa, no más. Y la gente respeta. O sea, quiere decir que nunca vas a ver a quién. A un borracho. No vas a ver jóvenes perdidos en el alcohol ahí. Y yo pregunto, ¿y aquí? Si ya el mundo está llegando a la iglesia, si el mundo ya llegó al reino, no fue al revés. ¿Cuánta gente cristiana se emborracha, se enoja, dice groserías, golpea a la esposa, miente, engaña, tranza, floja, mediocre? ¿Cuánta gente? Y dice, ¿soy cristiano? Cierro el paréntesis. Sigamos con la predicación. Entonces, quiere decir que al no tener una posición correcta cuando yo estoy orando, estoy siendo irreverente a Dios. Tiene que ser una oración basada en la humildad y mansedumbre, en un corazón quebrantado. Y aquí dice claramente lo que dice Jesús, que cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos. Dios estableció tiempo atrás las oraciones en Isaías. Si tú me acompañas a Isaías, capítulo 66, versículo 2. Isaías capítulo 66, versículo 2, dice así: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Dios. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde, ¿de qué? De espíritu, y que tiembla a mi palabra. Dios estableció cómo teníamos que hoy dirigirnos justamente a Él, en una actitud de total reverencia, humildad y mansedumbre. Él es Dios, Él es el Creador, el Todopoderoso. ¿Y yo qué soy? ¿Ante Él qué soy? Nada. Nada. Por su misericordia, hoy puedo llamarme hijo, pero no soy nada. Rezamos nuevamente. Vamos a Juan 9:31, Evangelio de Juan 9:31. Juan 9:31.
dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Nuevamente, es bien importante cómo lees la palabra. Es muy importante cómo lees, cómo meditas. Si tú logras ver lo que dice aquí, no es a cualquier persona. Dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. ¿Cuántos pecados hay en el mundo? ¿Cuántos pecados hay aquí? Quiere decir que todos somos pecadores, todos. No hay excepción. Todos somos ¿qué? Pecadores. Pero dice aquí, pero si alguno es temeroso de Dios, si todos hoy vivimos en el temor de Dios, ¿qué es el temor de Dios? ¿Qué es el temor de Dios? Bueno, aquí nos tenemos que apoyar en otro libro de la palabra para entonces entender qué es el temor de Dios. Acompáñame a Proverbios capítulo 8. Proverbios capítulo 8, versículo 13. Y quiero que tú anotes este pasaje porque cuando alguien te pregunta, ¿qué es el temor de Dios? ¿Por qué tenemos que tener temor a Dios? Es un temor reverente, es un temor respetuoso. Dice aquí, el temor de Dios es que aborrecer el mal. O sea, tienes que separarte del mal. Tienes que separarte de la soberbia, tienes que separarte de la arrogancia y tienes que separarte del mal camino. Y la boca perversa aborrezco. Entonces, ¿sabes qué es el temor de Dios? Aquí está muy claramente, ¿qué es el temor de Dios? Luego entonces dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, quiere decir que es obediente a Él, a ese oye. Y yo creo que todos necesitamos que Dios te oiga tus peticiones de oración. Hay 3 tipos de oración. La petición es personal, la intercesión es para alguien más, tus hijos, tu esposo, tu esposa, tu jefe, tus colaboradores, tu paciente, tus clientes, tus hermanos en Cristo, ¿no? Intercedes. Y el otro aspecto es el agradecimiento. Tú has aprendido a agradecer. Entonces, están los 3 tipos de oración, los 3 aspectos de la oración. Petición, intercesión y agradecimiento. Regresamos nuevamente a Mateo. Versículo 6. Mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hay una gran diferencia entre un hipócrita y un creyente. El hipócrita no tiene un lugar específico, él ora en las calles, ora en las esquinas, ora en todo momento, a voz alta para que sea visto por mucha gente. Pero el creyente dice que él tiene un lugar especial para orar, cuando tiene ese lugar que usarlo. 2, lo hace completamente en secreto, Dios y yo, nadie más. Y hay muchas oraciones en las que se tiene que hacer entre Dios y yo o tú, no más. No quiere decir que no vamos a juntarnos para orar. Habrá tipo de oraciones donde tenemos que orar como iglesia, que es uno de los mandatos o de uno de los canales que Dios estableció aquí en la iglesia. Y tienen que ser usados. A veces cuando tú exhortas al hermano, ¿tú estás orando? Sí, pastor, no, yo todos los días oro. Ah, qué bueno. ¿Y ocupas todos los canales que Dios estableció en tu iglesia? Ah, porque ya estableció canales. Sí, déjame te informo. Tú estás dentro de un grupo de WhatsApp.
aquí en la iglesia. Estás en matrimonios porque te he visto ahí. Estás en varones porque te he visto ahí. Y tu mujer está en mujeres. Y también estás parte del grupo de servidores de aquí de la iglesia. Y no te veo que tú los uses. Y son canales que Dios estableció justamente para bendecir tu vida. Si tú no los usas, le estás diciendo: Dios, no me interesa, no me importa que tengas esos canales, no los ocupo. Bástame con que yo solamente ocupe el de la petición, el personal. ¿Qué va a pensar Dios? ¿Qué va a pensar Dios? ¿No? Y yo he aprendido, que cuando tú pones y activas la oración en la iglesia de manera sorprendente, Dios responde de una manera muy rápida. Y no quiere decir que mi oración no tenga poder, pero si Dios estableció que tenemos que ser humildes en usar cualquier tipo de canal de oración, úsalos. Ahí estás batallando, tienes tiempo batallando con una situación en tu vida y tu orgullo no te ha permitido justamente usar esos canales de oración. Pues ahí síguele. No va a cambiar eso hasta que no vea Dios un corazón quebrantado, humilde y manso hacia Él. Para aquellos que han hecho todo lo contrario, pregúntales cómo les ha ido y pregúntales cómo Dios ha respondido a sus oraciones. Es una gran diferencia, amados. Es una gran diferencia. De repente te enteras, ¿no? Te enteras de repente que alguien llegó a escuchar la palabra. Ya nomás regresó los que fueron sembrados sobre el camino, que por cierto eso va a ser parte de la continuidad de la segunda predicación. Si Dios ya tiene puesto los ojos en alguien, aunque fueron sembrados en el camino, Dios los va a traer. Y te enteras diciendo: pastor, lo anda buscando una persona que fue a su predicación hace mucho tiempo. Pero necesito platicar con usted, pastor. Claro que sí. Dale mi teléfono, dile que se ponga en contacto conmigo. Pastor, quiero decirle que necesito que ore por mí. ¿Qué pasó? Me acaban de detectar cáncer en mi vida. Ya está todo invadido. No hay nada que hacer. Sí, con mucho gusto. Voy a orar por tu salvación. ¿Solo por eso, pastor? ¿Hay algo más importante que tu salvación? ¿Sirve de algo que tú te cures y te vayas al infierno? ¿Sirve de algo? ¿Cuántas veces oramos de manera equivocada? Por la enfermedad física en lugar de una enfermedad espiritual. Y yo prefiero que te salves y que tengas un lugar eterno con Dios a que estés sano completamente y vayas al infierno. Son cosas diferentes, amados. Son cosas completamente diferentes. Dios te está demandando que no solamente tengas una intimidad con Él en la oración, sino también seas en privacidad con Él, a solas con Él. Dios te está demandando tiempo con Él. Y a veces le das el amén, a veces ni siquiera eso. Y te sales de tu casa como te levantaste. Ni te pudiste bañar ni nada, corriste, vamos con todo, ¿no? Porque te ganó el tiempo. Porque te dormiste muy tarde, checando tus correos, checando tus pendientes. Oraste mucho en la noche que te quedaste a dormir y despertaste tarde. Así es. O estuviste viendo cosas que no tenías que haber visto. Le pusiste prioridad a cosas que no tenías que dar prioridad. Y te dormiste demasiado tarde. Checando tu WhatsApp, el Facebook, ¿no? La noticia relevante, ¿no? Las fotografías del amigo que fue a una fiesta y subió no sé qué tanta porquería y tú estás ahí feliz, 3 de la mañana y sigues viendo cosas. Y cuando Dios te demanda a las 5 de la mañana levantarte con Él, no puedes. Tu cuerpo te dice: no, yo necesito dormir. Pero quiero que sepas una cosa, que ni el hipócrita ni el creyente, Dios ignora justamente sus oraciones.
tú tienes que marcar una diferencia entre ser una persona que le gusta ser vista por la gente o ser vista por Dios. Hoy Dios está diciendo, no solamente ores de manera personal, sino también en matrimonio. ¿Cuántas veces oras con tu esposa? ¿Cuántas horas oras? ¿Cuánto tiempo oras con tu esposo? O si es que oras con él. ¿Cuánto tiempo oras en familia? Es que ya les dije, pastor, y no quieren. ¿Y estás orando por eso? ¿Te has preguntado por qué no quieren orar contigo? Porque si tu oración es, cambia este corazón que tengo al lado mío, Señor. Que sea más reverente. Pues no quiero orar contigo, porque no es así la oración. La oración es, cámbiame a mí, Señor. Transfórmame a mí. Y dame la oportunidad de crecer para poder ser un instrumento tuyo en mi familia. Es diferente. Gracias por la esposa, gracias por el esposo que tú me diste. Habrá cosas que tú no entiendas en ese momento, pero tienes que agradecerle a Dios que Dios te dio una persona por la que tienes que estar orando. Y tal vez tus oraciones van a llevar a una perfección a esta persona. Pero si no oras por esa persona, ¿cómo? ¿Cómo? Si no has orado por tus hijos, sí, ya oré, ¿cuándo? La semana santa pasada. No, espérame. Es todos los días. Es todos los días. ¿Cómo Dios estableció la oración? Si la oración es una pieza de la armadura de Dios. Vamos a Efesios capítulo 6, versículo 18. Pon la marca Mateo. Efesios 6, 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Si tienes oportunidad, medita este pasaje, entiende el pasaje y aplica el pasaje. Aquí creo que está muy claro el pasaje, tienes que orar en todo momento. Tienes que dejar que te conduzca el Espíritu Santo en esta oración o en toda oración. Y tienes que orar por tus necesidades y por las necesidades de tu iglesia, de los santos. Y no solamente de esta iglesia, sino por todos, por los misioneros que están justamente trabajando para Dios en el mundo. Tienes que orar por el cuerpo de Cristo. Tienes que orar no solamente por el pastor que tienes enfrente, tienes que orar por todos los pastores para que Dios los siga usando, Dios los siga fortaleciendo, Dios los siga cuidando, protegiendo. Es lo que dice justamente Pablo. Regresamos a Mateo. Versículo 7. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. La diferencia entre rezar y orar. Muchos de nosotros, ¿cómo llegamos a Cristo? Con muchas enseñanzas equivocadas. Con muchas enseñanzas equivocadas. Cuando alguien te dice, vamos a orar. Rezar. No, orar. Rezar. O sea, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No, vamos a orar. Dios dio un ejemplo de oración. Más adelante lo dice, Padre nuestro es un ejemplo de oración. ¿A quién tenemos que orar? ¿A Cristo? ¿A quién tenemos que orar? ¿Al Espíritu Santo? ¿A quién tenemos que orar? Al Padre, porque así lo estableció Jesús y así nos enseñó Jesús. Al Padre, a su Padre, que es Padre de nosotros. Padre nuestro que estás, ¿dónde? ¿Dónde? En los cielos, ¿no? Santificado. Que sea honrado, que sea glorificado tu nombre. Ya después habrá un discipulado, un estudio específicamente para estudiar el Padre Nuestro.
¿Qué quiso decir Jesús en esta oración? Y todo tiene una enseñanza. Entonces, el ser repetidor de algo, aquí lo dice claramente, dice, y orando no uséis vanas repeticiones. Hay mucha gente que usa vanas repeticiones, ni siquiera sabe lo que está orando, pero así fue enseñado. Y yo he dicho muchas veces, el pastor tiene que decir, a ver, lo que alguien te enseñó tienes que desaprender y tienes que aprender las cosas correctas como lo estableció Dios. Ayer tuve la oportunidad de poder compartir la palabra a alguien. Me dice, yo no sé. Dice, yo no sé tú, pero yo soy católico. Está bien, pero conoces a Dios. ¿Sabes quién es Dios? Y tiene un cuadro muy bonito, ¿no? Conócelo, sírvele con un corazón quebrantado. Dije, ¿qué va a ser tu cuadro? Muy bonito. ¿Lo conoces? ¿Sabes quién es? ¿Sabes quién es Dios? ¿Sabes quién es Jesús? ¿Sabes quién es el Espíritu Santo? ¿Lo conoces? Dios no escucha las vanas repeticiones, Dios escucha lo que está aquí en tu corazón. Y qué fuerte es hablar de una fe que ha estado establecida sobre normas y leyes de hombres. Y lo dijo justamente Dios, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Enseñando tradiciones de hombres. Y me dijo esta persona, aquí yo le pongo un papelito y le pongo los aspectos que tiene que tener todo cristiano. Digo, ¿cuáles son? Aleluya. Fe, esperanza y caridad. Y yo, ¿me los puedes explicar a qué se refiere? Se puso así, rojo, amarillo, verde, azul. Es que me pone nervioso. Le dije, no, me volteo. Yo te pregunto, ¿te estás preparando para que si tu hijo un día te pregunta quién es Dios, quién es el Espíritu Santo, quién es Cristo, te puedas contestar bíblicamente? ¿O estás siguiendo simplemente una fe que te enseñaron hace tiempo atrás y que no te está llevando a ningún lado más que estar más confundido? ¿Cuántos caminos hay para llegar a Dios? De acuerdo a lo que dice su voluntad revelada, de acuerdo a lo que dice la Biblia, dice que el único camino es un solo camino y es Jesucristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie va al Padre si no es por mí, dice Jesús. Entonces no hay 3, ni 4, ni 5 caminos, es Cristo. No hay más. No hay más. Y si tú quieres llegar al Padre, tienes que pasar justamente por ese camino, que es Cristo. Y si Dios tiene algo que decirte, ¿a quién va a usar? El mismo camino, a Cristo. Porque es el único mediador entre Dios y los hombres. Perdón, lo tengo que decir así. Primera carta a Timoteo, capítulo 2. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5. ¿Y saben lo más interesante de todo esto? Que le pedí que me mostrara su Biblia. Y me la mostró, me sacó su Biblia. Y dije, vamos a leer de tu Biblia, no de la mía, de la tuya. Y quiero que leas este pasaje. Y lo leyó, dice, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y se puso verde, morado, gris, azul y bueno, el último morado porque estaba así. Y luego, el único mediador entre Dios y tú y de todo el mundo es Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que si realmente hoy tú necesitas algo, si realmente alguien quieres como abogado para con Dios, es Cristo. Si alguien está orando por ti, está orando por tu familia, está hoy intercediendo por
El pecador es Cristo. Nadie más. Nadie más. El ayuno, con esto quiero terminar, el ayuno y la adoración. El ayuno es un recurso. No hay una parte en la Biblia que te lo mande como mandato. No hay un mandamiento que tienes que ayunar. Pero es un recurso que Cristo usó, o que Jesús usó justamente cuando fue llevado ¿a dónde? Al desierto. Él ayunó, ¿cuántos días? 40 días y 40 noches. El ayuno no es para hacerle manita de puerco a Dios. Voy a ayunar para que me des el carro que yo estoy soñando, que anhelo, Señor. Yo estoy ayunando para tener a esa novia, a ese novio. Y no. Voy a ayunar para que me des un hijo. No. Voy a ayunar para que me des un trabajo. No. Voy a ayunar para tener una casa. No. El ayuno solamente es para acercarme más a Él. Yo dejo de comer. El ayuno es dejar de comer. Literalmente dejar de comer. Para que en ese sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, mi espíritu se acerque más al Espíritu Santo y realmente yo entonces comience a tener mayor revelación de Él, mayor obediencia, mayor humildad y mansedumbre hacia Dios. Es el único propósito. Yo los invito a que ayunemos. Hay diferentes tipos de ayuno. El ayuno total, dejo de comer alimentos, sobre un tiempo determinado, 3, 4 días, dependiendo de tu salud, si te lo permite tu salud, y lo importante es que se cumpla el propósito del ayuno. Si tú comenzaste un ayuno de un día y no te acercó ese ayuno a Dios, no sirvió. Si después de ese ayuno te sentiste con un corazón mucho más quebrantado, sientes que amas más a Dios, que amas más a tu esposa, a tu esposo, amas más a tus hijos, el ministerio, tu trabajo, amas más la vida, porque es la manera de glorificar a Dios, el ayuno tuvo entonces un propósito. Puede ser parcial, sí, puede ser parcial. ¿Qué significa? El ayuno es un sacrificio. El ayuno debe ser un sacrificio. Y el parcial puede ser dejar de tomar 2 alimentos al día, me quedo con 1. ¿Cuál es el objetivo? Que el ayuno me acerque a Dios. Sea total, sea parcial. Si no logró el cometido, no sirvió el ayuno. Pero sí quiero pedir como iglesia que ayunemos a partir de hoy. Sea total o sea parcial, lo que Dios ponga en tu corazón. Porque este año Dios está marcando o Dios está demandando una entrega total a Él. Y comenzamos este mes comenzamos justamente el día 2 con un tiempo de oración, con un tiempo de adoración para el Señor. Y necesitamos como iglesia depender absolutamente de Él. Estoy tomando unos minutos más, pero no me interesa si me voy a pasar o no me voy a pasar. Es importante que ustedes lo sepan. Habrá gente que por su salud no les permite estar en la madrugada aquí y vengan a las 10, de 10 a 1 de la mañana, o de 4 o de 2 a 4, o de 4 a 7. Lo que Dios ponga en tu corazón, pero hazlo. Habrá gente que diga, estoy aquí a las 10 de la mañana, pastor, hasta las 7. Lo que Dios ponga en tu corazón. Acérquese al hermano Benjamín, a la hermana Nadia, a su esposita y anótense, yo sí cuentan conmigo, yo sí quiero dar. Que no puedes, ayuna. Y tal vez el siguiente periodo de oración, que es en enero, los 10 días de oración, tú participes. A las 6 de la mañana, hermano, úsame a mí, cuenta conmigo, yo quiero orar. Dios está demandando eso, amados. Aquí no es opcional. Si esta iglesia no depende de Dios, entonces ¿de quién? ¿Del hombre? Estamos perdidos. Pero si esta iglesia depende de Dios, entonces ayunemos y oremos y adoremos al Señor. Dice en Juan, capítulo 4,
versículo 23. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre de tales adoradores busca que le adore. ¿Sí leíste bien? ¿Cuándo hay que adorar a Dios? La hora es, la hora ha llegado. Tal vez para muchos tenemos ya tiempo adorando al Señor, pero habrá muchos que a partir de hoy tú comiences a adorar a Dios desde lo más profundo de tu corazón, porque Dios está buscando a verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Versículo 24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Por qué en espíritu? ¿Por qué en espíritu? Porque Dios es espíritu. Aquí no tiene cabida los carnales, sino la gente espiritual. La gente que no ha nacido de nuevo no puede entender cómo tienes que adorar a Dios. La gente que hemos nacido de nuevo sabemos cómo adorar a Dios. Con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Por qué en verdad? Porque si soy espiritual, porque el Espíritu Santo mora en mí, y el Espíritu de Dios es el Espíritu de verdad, entonces tiene que ser mi adoración conducida por el Espíritu Santo. Cuando hay alabanzas en la iglesia, en tu iglesia, y te llevan justamente a la presencia de Dios, es que el Espíritu Santo tomó completamente, condujo el corazón de mis hermanos y te llevan a la presencia de Dios en ese momento de adoración, porque fue el Espíritu. Cuando la alabanza no te lleva a la presencia de Dios, no fue entonces el Espíritu, fue la carne. Y es algo que siempre aquí he demandado. Tú no te preparas un día antes para alabar al Señor. Tú te preparas el día de hoy. Y cuando salgas por esa puerta, estás preparando tu corazón para que justamente tú adores al Señor hasta el siguiente domingo. De nada sirve que estuve viendo cosas, pornografía, estuve viendo películas 3X, estuve hablando puras majaderías, traté mal a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, y aquí vengo a adorar. No, no es así. Te estás equivocando, estás siendo religioso y carnal. Si realmente queremos que esta iglesia cumpla el propósito por el cual Dios la levantó, Dios está buscando verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Y por ello creo que es importante este mensaje el día de hoy. ¿Quiénes van a venir? Solamente Dios sabe. Pero el que venga, viene con un propósito. Supo que tuvo que ayunar, estuvo orando por esta velada de oración y adoración, y porque quiere participar en espíritu, en verdad, en este tiempo que está demandando Dios. Amén. Vamos a levantarnos, iglesia. Hoy no va a haber alabanza al final. Nadie quiero que haya una reflexión en la vida de ustedes. Y que realmente hoy se lleven el mensaje a su corazón. Si tú día vienes a este lugar, en el primer día de la semana, con una actitud correcta, aprenderás a llegar puntual y a adorar al Señor desde tu corazón. Si no, estamos orando por tu salvación. Cierra tus ojos. Padre bendito, Señor, te damos tantas gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque has salvado, nos has exhortado, nos has revelado cuál es tu voluntad. Señor, yo oro, yo te suplico, yo te ruego, Señor, porque sigas tocando cada corazón de este lugar. Que dejemos la parte religiosa que no sirve, que estorba y que tú odias. Tú quieres y demandas verdaderos adoradores, que te adoren en espíritu y en verdad, que platique contigo desde lo más profundo de su corazón. Y que si van a tomar un ayuno, que sea un ayuno que los lleve justamente a ese nivel de
de adoración que tú estás hoy demandando. Padre eterno, hoy queremos ser una iglesia que te glorifique. Queremos ser una iglesia que te adore. Queremos ser una iglesia que te obedezca y te ame y te respete todos los días de nuestra vida. Queremos ser hombres y mujeres entregados a tu ministerio, a tu llamado. Sigue preparándolos, Señor. Sigue limpiándonos. Sigue haciendo hoy tu perfecta voluntad en nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser los mejores padres. Ayúdanos a ser los mejores hijos. Ayúdanos a ser las mejores personas, para que tú te puedas glorificar a través de esos corazones. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Solamente ahora mensajes, yo creo. Que Dios bendiga su semana. El que tenga oídos para oír. Gracias a Dios.